Buenas, señoras y señores. El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Juan García Gallardo, anunció el pasado martes que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley para pedir al gobierno regional una estrategia educativa y cultural cuyo objetivo principal es acercar a los jóvenes al mundo rural. García Gallardo lo comunicó durante la primera jornada sobre el lobo organizada por Vox en el Congreso de los Diputados, donde destacó que el primer paso para equilibrar la presencia del lobo y la actividad ganadera es sacar a esta especie del listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Aquí os dejo la intervención completa de Juan García Gallardo, que como él mismo dice, que es por un ecologismo realista en defensa del medio rural y del sentido común. Bueno, yo voy a ser breve y expeditivo porque el tiempo se impone, nos lo ha pedido la organización y aparte porque creo que los políticos tenemos que desacostumbrarnos a hablar más de la cuenta y escuchar más, que es a lo que hemos venido aquí y hemos tenido unos intervinientes de categoría. Por supuesto, reitero todos los agradecimientos, ha sido un lujo contar con todos ustedes y yo creo que ha sido un éxito de los organizadores pues concentrarnos a todos aquí. Yo entré en contacto con la situación del lobo, al margen de lo que pudiera conocer el público común, hace 3 años, cuando estábamos en plena campaña electoral de la siembra en Castilla y León, cuando me disponía a ir a un acto electoral corriente y me llamaron diciendo que había habido un ataque de lobo en un pueblo en el norte de Burgos, en Güérmeces, y entonces decidimos, evidentemente, suspender lo que estaba previsto y correr e ir allí para atender a los ganaderos que obviamente estaban desolados y ver unas imágenes que para quienes vivimos en las ciudades, por mucho que nos acerquemos con frecuencia al campo, pues eran desconocidas, que son las que nos ha enseñado Isidro en el vídeo. Y ahí es cuando uno conoce la realidad del lobo, que es un animal feroz, como se ha dicho, un animal que no mata simplemente por comer, sino que mata también pues de esa manera pues excesiva, ¿no? O sea, no como pueden hacer otras especies. A mí me gustaría destacar una cuestión porque como los datos ya se han dicho y son fríos y a veces son incluso abultados y no nos dicen mucho, mientras aquí estamos todos reunidos, en Castilla y León 7 cabezas de ganado han muerto por ataques de lobo. 7 todos los días en Castilla y León, que es la comunidad más afectada por esta normativa disparatada que se ha comentado durante este congreso. Y es una realidad que no es inocua, es una realidad que lo que hace es que no haya relevo generacional, que las actividades propias del campo no sean rentables y cada vez tengamos un problema de despoblación más grave en nuestra tierra. Por ir directamente a lo que es la realidad propia de nuestra comunidad. Nuestra presencia en el gobierno ha sido útil para, siguiendo un poco la realidad escrita por Jaime, reducir los tiempos de tramitación de los expedientes y aumentar las indemnizaciones. ¿Es esto positivo? Sí. ¿Es esto suficiente? En absoluto. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que quedaron extramuros de todo lo que pudimos hacer mientras estuvimos en el gobierno. Además, nuestra presencia en el gobierno fue útil también porque teníamos voz en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y mientras otros partidos políticos del bipartidismo van ahí a repetir como loritos lo que pues, temas de ideología de género, temas de cambio climático, nosotros hemos llevado la realidad del campo de Castilla y León y otras cuestiones vinculadas a la industria, pero en particular hemos llevado el tema del lobo al Comité de las Regiones de la Unión Europea con una intervención mía de abril del año pasado. Ya desde la oposición, de verano para acá, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos sido líderes en la propuesta de medidas posibles, de medidas realistas, y como esto es un trabajo de equipo, a mí me gustaría agradecer muy especialmente a Toño, que es nuestro portavoz en la Comisión de Medio Ambiente, su trabajo, su cercanía con el sector y el que haya conseguido lo que nos demanda Isidro y lo que nos han demandado algunos de los otros intervinientes, que es, a pesar de llevar la batuta, a pesar de ser líderes y de impulsar todas estas propuestas, ha conseguido el Partido Popular de Castilla y León se adhiera a ellas y además también otros grupos minoritarios. Y por tanto nos recuerda pues cuál es el objetivo, que no es simplemente satisfacernos por ser guardianes de las esencias, sino no perder el horizonte de que estamos ante una emergencia real del campo de Castilla y León y que eso exige pues un esfuerzo grande en la persuasión y en convencer a otros grupos políticos para que se sumen a nuestras propuestas. Aprovecho, Alex ha tratado una cuestión de cuál es la cronología de cómo hemos llegado a este punto y todas las personas con las que uno habla en esta cuestión, lo ha citado ahora Ricardo, pues ponen el énfasis en que si no se combate el animalismo, si no se asume esto como una batalla cultural en la que aceptamos
que los de enfrente no son los señores ignorantes, sino que son los señores que quieren destruir el campo de Castilla y León y el resto de España, pues estamos perdidos. Y por tanto nosotros vamos a registrar en los próximos días una proposición no de ley muy completa, que hemos trabajado en equipo, miembros de la Comisión de Agricultura y yo mismo, pidiendo una estrategia educativa, cultural y que afecte también a la industria del entretenimiento con partidas económicas propias para acabar con un mal que es la desconexión rural. Es decir, que la población urbanita desconozca la realidad de la población rural. ¿Y esto cómo se hace? Pues viendo qué han hecho los demás. La izquierda, el separatismo, han utilizado la educación para sembrar el mal, para expandir las mentiras de la memoria histórica, para meter el veneno de la ideología de género, para expandir las mentiras sobre la historia de España y en particular sobre inventarse realidades nacionales inexistentes. Pues nosotros, los patriotas, los que nos consideramos que estamos en el lado del bien, tenemos que asumir el reto de llevar a la educación todo aquello que ha estado fuera y que ha permitido que ahora haya asociaciones ecologistas radicales que estén destruyendo al campo de Castilla y León. Y por tanto vamos a llevar esta estrategia, trataremos también esta vez de ser persuasivos y de conseguir la adhesión de otros grupos y ojalá que pronto, poquito a poquito, con paso corto y con la mirada larga, consigamos cambiar esta situación. Porque hay que ser conscientes. Aquí hemos hablado de asociaciones como PACMA, se ha hablado del lobby animalista, se ha hablado de otras asociaciones, pero hasta aquí no hemos llegado solo por culpa de una izquierda ideológica, de una izquierda radical, de una izquierda urbanita. También hemos llegado por culpa de una derecha adormilada, de una derecha perezosa, de una derecha puramente materialista o economicista que ha abandonado esta cuestión, como ha abandonado otras, como puede ser, por ejemplo, el ámbito de la cultura. Si dejamos que el ecologismo quede en manos de ignorantes o de fanáticos o de radicales, pues tendremos el problema que tenemos ahora, que es el que lleva al pesimismo, por ejemplo, de Tomás. Y nosotros creemos que eso hay que combatirlo. La derecha, el movimiento de reacción cultural que es Vox, la alternativa patriótica y social que es Vox, tiene que recuperar la bandera de Miguel Delibes, que fue el primer verde español, que era no un escritor que cazaba, como él decía, sino un cazador que escribía. Los patriotas tenemos que recuperar la figura de mi paisano, de Félix Rodríguez de la Fuente, y decir que no estaría en absoluto de acuerdo con lo que está proponiendo la izquierda radical, sino que precisamente proponía para el lobo una gestión cinegética y un equilibrio y un sentido común. Y por tanto, como ha dicho Ricardo en su intervención inicial, pues tenemos que asumir que conservacionista y conservador comparten origen etimológico, porque no se puede ser un conservador o un patriota de verdad si uno quiere conservar el oikos, que como decían los griegos es la casa común, que es nuestro hogar común, que es nuestra patria, y eso incluye, por supuesto, la naturaleza, el medio ambiente y, por qué no decirlo, la biodiversidad, porque como han dicho muchos de los intervinientes, aquí no se trata de que se extermine ni que se erradique al lobo, pero tampoco que se erradique ni se extermine al ganadero, que es el camino hacia el que vamos ahora. Lo que hay que proponer es una situación de equilibrio, que no se trata al lobo ni como una alimaña, como se trataba antes la legislación de 1970, ni que sea rey, dueño y señor del campo, como estamos ahora, que es una situación absolutamente desastrosa. Y por tanto ya termino, porque dije que iba a ser expeditivo y al final he incumplido esa advertencia, como solemos hacer los políticos. Prioridad número uno al margen de todas las medidas que podamos hacer en el ámbito autonómico, que son las que registró Toño, que consiguió la adhesión, como son que se cubra el lucro cesante, que se cubran todos los gastos veterinarios, que se expandan los límites temporales para que haya indemnización más allá de los límites tan cortos que hay ahora, para que todos los daños que surgen más adelante, al margen del daño directo e inmediato que se sufre después del ataque, queden cubiertos todas las medidas preventivas. Prioridad número uno, y que nos tenemos que marcar, y creo que tiene que ser la conclusión de este congreso: sacar al lobo del Espre cuanto antes mejor. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis y suscribiros al canal, es muy importante. Y como siempre, muchas gracias por el apoyo y el ánimo que me dais, que es lo más maravilloso que hay. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos.